Shalom, shalom, shalom y Boker Tov a todos. Continuando con la serie de 1 Samuel, el capítulo 5, hemos dejado en el verso 6 del capítulo 5. Y se agravó la mano del Eterno sobre los Ashdodim y los asoló y hirió a ellos con hemorroides. Y la gente de Ashdod y de sus confines. Y cuando vinieron la gente de Ashdod, que era así, dijeron: no permanezca el arca de Dios de Israel con nosotros, porque se agravó su mano sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Y enviaron a convocar y reunieron a todos los príncipes de los Pelistim con ellos, y dijeron: ¿qué hemos de hacer con el arca de Dios de Israel? Y respondieron: a Gat se pasada el arca de Dios de Israel. Y pasaron a Gat el arca de Dios de Israel. Y aconteció que después que hubieron pasado, que fue la mano del Eterno en la ciudad, haciendo gran desolación, hiriendo a la gente de la ciudad desde el chico hasta el grande, y el castigo con hemorroides. Quiero que ustedes noten algo, que a los Pelistim, Dios en sí puso su mano contra los chicos hasta lo más grande. Esto es un mensaje potente, lo que estamos viendo actualmente en la tierra de Israel, en cual, por coincidencia o no, se llamaban y se llaman Pilishtim. Vamos a ver lo que nos dicen los comentaristas sobre estos versículos que acabamos de leer y entender un poquito más de lo que realmente estaba sucediendo con esto del arca y de moverlo y etcétera y etcétera y etcétera. Como leemos que el verso 6 nos indica en hebreo vayeshememen, una expresión de desolación, shamama, es decir, dejarlo desolado. ¿Con qué lo dejó desolado? Con hemorroidia. La forma que se escribe literalmente es apolim, que significa una oscuridad, desde donde ocurre el anus, es decir, el ojo trasero, en la cual se vio escondido. La palabra keri, es decir, el keri de Teshorim, es un ratón, que se asemeja como un ratón en cuanto a la hinchazón que estaba ocurriendo en la parte trasera. Esto es lo que es hemorroides, pero un hemorroides fatal. Algo que sacaba el intestino y se veía como bolas saliendo de esa área de oscuridad. Algo terrible, lo mataba por los hemorroides. Y aquí leemos, sin embargo, que la explicación de Tejorim se refiere a la mesentería del intestino grande. La plaga del rectum era un ratoncito de su rectum que en sí causaba que tenían que estar con dolor tan cruciante que estaban como si fueran encaminándose en la tierra. El Midrash elabora estos ratoncitos, aunque penetró a las entradas de las vasijas con el fin de entrar a los intestinos. Era algo terrible. Verso 8. Verso 8 nos dice: y enviaron a convocar y reunieron a todos los príncipes de los Pelistim con ellos, y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Quizás sin ninguna comparación al Ashdod, por causa que Dagón es su enemigo, y contaban con él, y fue plagado el pueblo. Dejamos, por lo tanto, dejarlo ir a Gat. Quizás no sería satisfecho ahí, siendo que Dagón no está ahí. Fue el consenso de los líderes de los Pelistim. Y trajeron el arca alrededor de Gat, y lo enviaron a esa dirección, y se fue por sí mismo. Verso 9, sobre la ciudad de Gat. Ahora entran a la ciudad de Gat en verso 9. Y a Gat se ha pasado el arca de Dios, y pasaron a Gat el arca de Dios, y aconteció después
que la hubieren pasado, y fue a la mano del Eterno en la ciudad después que la hubieren pasado, que fue la mano del Eterno a la ciudad, haciendo gran desolación, hiriendo la gente de la ciudad desde el chico hasta el grande. Esto es muy fuerte. Sobre la ciudad, esto explica que de nuevo cayó el pueblo a Ashdod y enviaron el arca al Gal, y en vez de alguna ciudad de Israel que le pertenecían con derechos, estos hemorroides quebrantó los lugares escondidos, según Rashi, y estos ratoncitos chiquiticos se escondieron en ellas o en ellos. Escondido, Vayistaru, escrito sin la sin, idéntico con la palabra Vayistatru, que es escrito con un samek en vez con un sin. Y esto está enlistado en la Masorá, que según las palabras está escrito sin un sin, explicado a través de la forma escrita con un samek. Y ahí está la plaga escondida en las partes del cuerpo. Esta plaga era doloroso y difícil de sanar, siendo que Tejorim era algo interno, una enfermedad interna, la cual expone a la persona a un dolor profundo. Verso 10 nos dice: y entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y sucedió que cuando el arca de Dios a Ecrón gritaron los Ecronim, dijeron: pasaron a mí el arca de Dios de Israel para matar a mí y a mi pueblo. Es decir, nos los dieron para matarnos. No hay forma de esconderse cuando Dios comienza la plaga. Y todos los señores de los filisteos dijeron: sácalo de aquí, saca el arca de Dios de aquí, y que regrese a su lugar, para que no mate a mí, a mi pueblo. Y hubo un pánico de muerte en toda la ciudad por la mano de Dios, que fue muy pesado sobre ellos. ¿Dónde están las Naciones Unidas? Vamos a reclamar a las Naciones Unidas para que saquen el arca de Dios de aquí. Amigos, Israel posee el arca de Dios en un sentido muy figurativo. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y sucedió que cuando llegó el arca de Dios a Ecrón, gritaron los Ecronim, diciendo: pasaron a mí el arca de Dios para matar a mí, a mi pueblo. Y enviaron a convocar una reunión a todos los príncipes de los Pelishtim y dijeron: envíen el arca de Dios, que se vuelva a su lugar, para que no mate a mí y a mi pueblo, porque hubo pánico de muerte en toda la ciudad, pues se agravó mucho la mano de Dios ahí. Déjame repetir esto porque es muy importante. El pánico de muerte mencionado en la Escritura causó un estruendo, siguiendo por lo tanto que el Señor estrendó su voz poderoso en el día de los filistinos, para traerlo abajo en confusión. Y esto explica también igual la Agadá 32 de la regla del rabino Eliezer, que no se halla en nuestra edición, pero sin embargo explica que la adición de la plaga de hemorroides y sus pestilencias, la cual mataron a mucha gente, pero no murieron de la pestilencia, sino por la mano del cielo murieron, y el grito de lloro fue grande. Los hombres que no murieron fueron heridos con hemorroides, y subió el clamor de la ciudad al cielo. La expresión subió el clamor significa que gritaban desafortunadamente debido al sufrimiento que era muy, muy profundo. No solamente le dolió el ano, el trasero, sino también vieron sus propios hijos y hijas morir por la mano divina. ¿Por qué? Porque se llevaron sin autoridad y derecho lo que le pertenecía al pueblo de Israel, el arca de Dios. Amigos, con Dios no se juega. Mira la gran desastre que está cayendo sobre lo que es los palestinos o los Pelishtim modernos. La misma caída, y es por eso que no quieren
que vaya Israel a Rafa para finalizarlos, porque saben que va a ser un lloro y un grito alto. ¿Por qué merece una humanidad tal castigo? Porque no obedecen a Dios y lo que han hecho es un terrorismo fatal para sus propios cuellos. Que Dios nos salve, que Dios nos guarde, que Dios nos ilumine de lo que viene por venir, que Dios guarda al pueblo bendito, al pueblo de Israel, que Dios lo bendiga, sigue bendiciendo. De toda mi entrañas yo bendigo al pueblo de Israel, sea que sean secular o religioso, lo bendigo. Bendígalos y verás la bendición llegar a tu morada. Shalom.